Los rebrotes no son todos enfermos, el 95% no son enfermos, son los llamados asintomáticos, que no son enfermos. Un enfermo tiene síntomas, si no, no sería enfermo. Un enfermo es el que ve el médico, nunca ve un asintomático, lógicamente, y por tanto la transmisión del virus, quiero dejar varias cosas muy claritas, en 3 o 4 minutos lo digo todo muy rápido. La transmisión del virus no es ni al hablar, ni en conversación, ni por objetos, ni por aire acondicionado, ni por agua. Es por tos y estornudos. Correcto, una persona que esté con síntomas. Así lo corrobora, lo expone la OMS en su documento del 29 de marzo del 2020 y lo corrobora en su documento del 9 de julio del 2020. Son documentación oficial y científica que tiene una vigencia de 2 años. Correcto. El 9 de julio del 2020 la OMS volvió a ratificar los modos de transmisión del virus porque hubo 260 más o menos científicos que le pidieron a la OMS que por favor rectificara sus afirmaciones en relación a la transmisión del virus, que decían que no, que se transmitía al hablar, que se transmitía por el aire. Bien, la OMS volvió a recabar información, volvió a estudiar sus informes científicos y volvió a ratificar: no, señores, esto no es así, y volvemos a elaborar un documento. Con lo cual, la OMS tiene muy clara esta situación. Nosotros como médicos sabemos perfectamente que, además, lo corrobora la OMS también en su documento del 9 de julio del 2020, ella elabora este documento para ratificarlo en los modos de transmisión, pero también para hablar de los PCRs, y dice claramente que en los PCRs no detectan virus infeccioso. Carga viral infecciosa, correcto. Esto es importantísimo. Claro, es que me pareció la clave de lo que se dijo ayer. Es que es la clave, claro que sí. ¿Qué detecta? ¿Qué? ¿Y qué detecta? Proteínas. Detecta vamos a ver, los virus son ARN o ADN, material genético, correcto. El PCR lo que detecta es una parte del material genético, porque si determinara todo el genoma tardaría muchos días. ¿Vale? Como tienen que ser en unas horas, normalmente 3 horas, detecta una parte. En esa parte se amplifica, pero esa parte puede no ser completamente del SARS-CoV-2 porque el SARS-CoV-1 comparte el 80% del genoma del SARS-CoV-2, por tanto puede ser el SARS-CoV-1. No estamos determinando el SARS-CoV-2. Y también pueden ser otros coronavirus, como así lo explicó también en enero la documentación oficial de la OMS, en donde se había detectado también presencia de otros coronavirus. Incluso podría haber en las personas vacunadas con la gripe, podría haber restos virales y podría también dar PCRs positivos. Por tanto, es importantísimo saber que los rebrotes no son todos enfermos. El 95% de los rebrotes de Italia son asintomáticos, no son enfermos. Es importantísimo que esto quede claro, son PCRs positivos que nos puede pasar a casi todo el mundo. Es importantísimo saber que estas personas están siendo recluidas en sus casas, que están dando PCRs positivos cada 15 días. Hay muchas personas que llevan recluidas en sus casas 2 meses sin estar enfermos. Y ese PCR no se puede garantizar que dé negativo. Porque si esa persona tiene esos restos virales que son inactivos a nivel corporal, porque nosotros además convivimos con los virus, es un ecosistema en el que todos estamos viviendo, ¿no? Otra cosa es que mi inmunidad y mi sistema defensivo pueda realmente superar ese ataque, esa desestabilización orgánica que provoca ese virus o no. Por tanto, esto es importantísimo y es clave. Creo que lo más importante en este momento es el miedo, que la gente no tenga miedo, por favor, no se contagia ni lo de los guantes, ya no es necesario los guantes, están provocando muchísimos problemas de dermatitis, de contacto, de problemas de alergias cutáneas. Las personas siguen poniéndose los guantes. Es gravísimo lo que pasa en las empresas, están obligando constantemente a poner los guantes personas con llagas en las manos y que
se sigue obligando a poner los guantes, personas con mascarilla y que se sigue obligando a poner mascarilla, es que todas las medidas sociales, de distancia social, de mascarillas, está basado en eso, en los asintomáticos, el miedo a contagiarse. No es así, porque en esos asintomáticos, ya digo, está incluido todas esas personas que en los hospitales están por otra circunstancia, dan positivo por las explicaciones que ya he hecho anteriormente y se le introduce como casos confirmados. Tenemos que decir algo. El Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, siempre dice claramente la situación, dice casos confirmados. Pocas veces dice infectados. De hecho, a nivel documentacional, de forma oficial, siempre se dice casos confirmados. El problema es que no se dice de qué, y subliminalmente parece que son confirmados de enfermedad. No son confirmados de enfermedad, son confirmados de positividad en PCR, en donde hay muchísimos falsos positivos y en donde no son enfermos. Por tanto, ese juego de palabras o esa utilización del lenguaje es importantísimo dejar claro que es peligroso, porque dan informaciones que realmente no son reales. Correcto. Entonces, eso es así. La utilización de mascarillas está también basado en esa posible contagiosidad de asintomáticos. Claro. Decir que las mascarillas, solo la OMS considera la obligatoriedad en base al documento del 6 de abril del 2020 que se ratificó el 5 de junio del 2020, solo es la obligatoriedad a médicos, cuidadores y pacientes. Pacientes porque pueden contagiar con el tos y el estornudo. Médicos porque están constantemente en ese contexto de alta contagiosidad, en donde dice alta contagiosidad o concentraciones masivas de personas, pues sí, ahí la mascarilla es necesario. Pero si no, no. Puede ser recomendable, puede ser beneficioso, pero esa posibilidad la introduce la OMS porque no podemos en medicina decir realmente que categóricamente es o no es, lógicamente, pero sabemos perfectamente que implantar medidas sociales de esta característica a nivel generalizado tenemos que sopesar el perjuicio y el beneficio. Y el 5 de junio del 2020 la OMS describe uno por uno los efectos dañinos de la utilización de mascarillas a nivel poblacional, en personas sanas, enfermedades respiratorias, alto riesgo de autocontaminación, proliferación de microorganismos, neumonías, infecciones de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, por el uso de mascarillas. Lo expone y lo pone la OMS. No solo lo dije yo, que ya lo empecé a decir desde el primer momento en mayo en donde se habló de la obligatoriedad de las mascarillas. La OMS en el 5 de junio del 2020 así lo ratifica y ratifica que no existe evidencia científica que avale el enmascaramiento universal de la población sana en relación a mascarillas. Pero entonces, con haber confinado solo a los que tenían síntomas, por supuesto, yo ya lo dije en mi primer audio del 15 de marzo del 2020. El aislamiento selectivo es el que siempre a nivel de la historia de la medicina se utilizó. Nunca se utilizó un confinamiento generalizado y un aislamiento generalizado. En la Edad Media se cerraban las ciudades principalmente porque, no había otras medidas terapéuticas, pero el aislamiento también era selectivo. No se cerraban a nivel general. El aislamiento selectivo está contemplado en el artículo 18 del Reglamento Sanitario Internacional, que en el 2007 entró en vigencia en España y que más de 100 países firmaron. España es uno de ellos. Y en ese artículo 18 dice que solo se puede aislar a personas realmente que tienen síntomas y que son cuidadores. En ese sentido, lo dije claramente, ese Reglamento Sanitario Internacional se elaboró para contextos de epidemia y de pandemia, en donde se deben de llevar a cabo las recomendaciones de la OMS. Recomendaciones y documentación oficial de la OMS. Por eso hay esta diferenciación entre países y de alguna manera estamos con esta denuncia pública y tan intensa porque España es de los países del mundo en donde hay unas medidas más restrictivas, en donde hubo un confinamiento generalizado más intenso, permanente durante mucho tiempo y realmente la obligatoriedad en las mascarillas está como en poquísimos países del mundo. Por tanto, las consecuencias económicas, las consecuencias de salud y las consecuencias sociales van a ser muy negativas. La pobreza siempre genera enfermedad, por supuesto.